Ayer hice una prueba en el buscador de Google. Agarré y quería saber qué se había escrito sobre este tema y cuánto se había escrito sobre este tema. Busqué libros sobre propósito de vida. Puse libros sobre propósito de vida. Automáticamente el buscador me arrojó 204 millones de resultados. 204 millones de resultados sobre libros sobre propósito de vida. Todos estos libros, obviamente entre la búsqueda había páginas de internet, pero también había miles de publicidades de libros de autoayuda que prometían revelarme cuál iba a ser el sentido de mi vida. Prometían contestar esas preguntas que todos nos hacemos cuando comenzamos a pensar sobre la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué existo? ¿Para qué nací? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y cuando leía la sinopsis o el resumen que hacen las editoriales para que uno tenga idea cuál es el contenido del libro, me llamó la atención palabras que se repetían en todas las editoriales. Por ejemplo, la palabra éxito, la frase cumple tus sueños y otra frase que dice encuentra la felicidad. Éxito, cumple tus sueños y encuentra la felicidad. Ahora había un problema. El problema más grande de esto era que si yo quería acceder a las respuestas a esas preguntas, tenía que pagar por libro aproximadamente un promedio de 2.000 pesos más envío. O sea que si no tenía plata o no tenía tiempo, hasta que me viniera el libro o hasta que consiguiera la plata, nunca iba a saber cuál era el propósito o el sentido de mi vida. Ahora esto me llevó a una conclusión. La conclusión es que existen en el mundo miles y miles de personas que viven preocupadas o frustradas o viven deprimidas porque no han descubierto cuál es el propósito de su vida, que no han descubierto para qué existen, para qué están en este mundo y su vida no tiene sentido. Y encima están dispuestos a pagar un montón de plata para que alguien le diga cómo alcanzar la felicidad. Ahora, existe una solución que es mucho más barata y más efectiva. Hay un libro que se escribió hace miles de años, en donde vos podés descubrir cuál es el propósito que el Señor tiene para vos, y este libro se llama la Biblia. Amén. Este libro se llama la Biblia. Si querés saber cuál es tu propósito, yo te invito a que en esta tarde podamos descubrir juntos qué dice la Biblia acerca de vos. Lo primero que debes saber es que fuiste creado para ser un hijo de Dios y para tener comunión con Dios. Si no lo sabías, lo primero que tenés que saber y que la palabra de Dios nos dice acerca de nuestro propósito es que fuimos creados para ser hijos de Dios y para tener comunión con Dios. Si leemos Efesios capítulo 1 versículo 4 y 5, vemos que a pesar de que Dios sabía de que nosotros le íbamos a fallar, a pesar de que Dios sabía que íbamos a pecar, le íbamos a dar la espalda, aún así nos creó. Y antes de la fundación del mundo nos predestinó para ser adoptados hijos de Dios. Aún así, aún sabiendo que le íbamos a fallar, nos amó tanto Dios, que a través de Jesucristo estábamos predestinados a ser adoptados hijos de Dios. Ahora, esto es importante, saber que no somos hijos de Dios por ser creación de Dios. ¿Sí? ¿Has escuchado o tal vez alguien te ha dicho que es hijo de Dios por ser creación de Dios? Pero esto no es verdad. La Biblia dice que solamente podemos ser hijos de Dios si aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y si reconocemos que somos pecadores. Desde ese mismo momento, el Señor Jesús nos da la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios, y automáticamente todas las bendiciones espirituales caen sobre nosotros por ser hijos de un Padre tan grande, hijos de Dios. Debes saber que tu vida nunca tendrá sentido, y esto es importante que lo sepamos. Tu vida nunca, pero nunca tendrá sentido si no sos primeramente
un hijo de Dios y si no tenés un encuentro personal con Dios. Pensemos algunos ejemplos aún actuales de jugadores de fútbol o de actores muy famosos que todo el mundo se rendía a sus pies, que lo tenían como ídolos, que terminaron suicidándose porque nunca encontraron la felicidad, porque vivían deprimidos, porque tenían un vacío en sus corazones que no lo podían llenar con la fama, no lo podían llenar con los aplausos, no lo podían llenar con nada. Porque estas personas eran exitosas para la gente, pero dentro suyo sabían que estaban vacíos. Pensemos en estos ejemplos. Debes saber, entonces, que nunca tu vida tendrá sentido si no tenés un encuentro personal con el Señor. La Biblia dice en Mateos 16:25, dice: ¿de qué le sirve el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve el hombre ser famoso si no tiene a Dios? ¿De qué le sirve el hombre alcanzar el éxito o todas sus metas si cuando muera se va al infierno? ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. Si todavía no sos hijo de Dios, yo te invito a que en esta tarde puedas confesar tus pecados al Señor y decirle: Jesús, quiero que entres a vivir a mi corazón, que me hagas una nueva creación. Y yo te aseguro que desde ese momento vas a ser hijo de Dios. Lo segundo que debes saber, que la Biblia nos enseña acerca de nuestro propósito en este mundo, es que antes de ser concebido, aún antes de ser concebido en el vientre de tu madre, Dios ya tenía un propósito para tu vida. Es muy loco pensar en esto. Antes de ser concebido, el Señor ya te conocía. Así como le dijo a Jeremías, el Señor te dice en esta tarde: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado con un propósito. Le dijo Jeremías: te había hecho profeta a las naciones. ¿Vos sabías que antes de ser formado en el vientre de tu madre, el Señor ya te había dado un propósito? El Señor lo había hecho así. Y solamente encontrarás sentido a tu vida si descubrís cuál es ese propósito. Debes saber que Dios tiene lo mejor para vos. Su plan es bendecirte. El plan de Dios siempre ha sido bendecirte. El Señor dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, al fin de darles un futuro lleno de esperanza. Y fíjense cómo termina este versículo: yo, el Señor, lo afirmo, en Jeremías 29:11. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes, dice el Señor. Siempre el propósito de Dios fue bendecirnos. Ahora hay algo importante que debemos saber, que así como el propósito de Dios es bendecirnos, la voluntad del Señor y el plan del Señor es que vos seas de bendición para otras personas. Y esto se aplica a todas las áreas de tu vida, a todas las áreas de tu vida. Pensemos, por ejemplo, en lo económico. Si el Señor te ha bendecido económicamente, si te ha dado un buen pasar, si te ha dado un buen trabajo, no es solamente para que vos lo disfrutes, no es solamente para que vos disfrutes de ese bienestar, sino que el Señor quiere que vos puedas ser de bendición a otros y que puedas ayudar a personas que tal vez están muy necesitadas. Y el Señor no es deudor de nadie. Fíjate lo que dice Proverbios 19:17. Dice así: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que vos haces, el Señor te lo devuelve. Tené por seguro que si vos sos capaz de darle al Señor lo que es de Él y bendecir a otra persona, el Señor te va a devolver aún el doble o el triple de la bendición que te ha dado. Ahora pensemos en lo espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos sido salvados por el Señor? ¿Y cuántos de nosotros
muchas veces nos reservamos esa bendición de poder ser hijos de Dios, de haber sido librados del infierno, de la condenación, y no le hablamos a otro del Señor. El Señor quiere que no te guardes esa bendición. Fuiste creado para ser bendecido por Dios, pero también fuiste creado para que vos puedas bendecir a otras personas. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Abraham? Dios le dijo: te bendeciré y haré de ti una gran nación, pero en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El Señor le dijo a Abraham: te bendeciré, pero serás bendición. Y gracias a que Abraham creyó en Dios y tuvo fe y creyó en las promesas del Señor, todos nosotros y todas las naciones de la tierra fuimos bendecidos por la fidelidad de aquel hombre, porque de su descendencia nació el Señor Jesús, y hoy nosotros podamos ser salvos. Qué bueno que es el Señor con nosotros. Amén. Lo tercero que debes saber es que formas parte de un propósito general que Dios tiene para todos sus hijos. Si sos hijo de Dios, no podés decir que tu vida no tiene un propósito. No podés decir que tu vida no tiene un sentido, que tu vida no tiene una misión. Porque la Biblia dice que nosotros hemos sido llamados a evangelizar. Hemos sido llamados a cumplir una misión que Jesús nos dejó. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y hagan discípulos y bautícenlos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Así que sos parte de un gran propósito. No existen los cristianos de brazos cruzados. No existen los cristianos que se sientan y solo se limitan a disfrutar de una reunión, a disfrutar de la salvación, a disfrutar de las bendiciones de Dios. El Señor te ha puesto con un propósito. Si recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, debes entender que desde ese mismo momento tu vida ya no te pertenece. Pablo decía: porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por lo tanto, si no sabes para qué te puso Dios acá en la tierra, ya tenés una primer pista que te da la palabra de Dios. Fuiste creado para servir. Fuiste creado para servir a Dios. Fíjense lo que dice Deuteronomio 10:12. Y ponele tu nombre. Ponele tu nombre. Cuando diga Israel, ponele Dante, ponele Luis, Teresita, Eliana. Dice el Señor: y ahora Israel, y ponele tu nombre. ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Si sos hijo de Dios, Dios está esperando que le sirvas y está esperando que lo hagas con amor y está esperando que le entregues todo tu corazón a Él y toda tu vida a su servicio. Ahora, tal vez vos te preguntas: ¿y por qué debo servir a Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué Dios quiere que yo le sirva? El principal motivo por el cual debes servir a Dios es como una muestra de tu amor y de tu gratitud por todo lo que Dios ha hecho por vos. ¿Por qué servimos a Dios? Porque le amamos y estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Fíjate, en el Nuevo Testamento hay una palabra que se repite más de 100 veces. Más de 100 veces. Esta es una palabra griega que al menos se escribe así: doulos. Acá los griegos sabrán bien la fonética, ¿sí? Pero esta palabra doulos se repite más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Y cada vez que vos leas siervo, estás leyendo esclavo. La palabra doulos significa esclavo y se traduce como siervo en el Nuevo Testamento. Un ejemplo:
Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué estaba diciendo ahí el apóstol Pablo? Pablo, esclavo de Jesucristo. Qué presentación, ¿no? Qué raro que nos suena al oído, sobre todo en estos tiempos, hablar de esclavitud. Es medio hasta chocante. Pero Pablo se consideraba un esclavo de Jesucristo. Cuando le pedimos a Jesús que sea nuestro Señor y Salvador, fíjense lo que nosotros le pedimos a Dios para que Él entre a vivir en nuestros corazones. Señor, sé mi Señor y mi Salvador. Le estamos diciendo nada más y nada menos a Dios que queremos ser sus esclavos o sus siervos. Y el esclavo ya no es más dueño de su voluntad y ya no es más dueño de su vida. Toda su vida depende de lo que el amo le mande a hacer. Así que si vos le pediste a Jesús que sea tu Señor, vos le dijiste, yo quiero ser tu esclavo. Ahora, nosotros somos esclavos por amor. ¿Sabías qué significa esta palabra? Ser esclavos por amor. Existía en el pueblo de Israel en la antigüedad la esclavitud. Pero esta esclavitud no era practicada como la hacían los demás pueblos, porque aún los israelitas habían sido esclavos y Dios tenía terminantemente prohibido que un siervo o un esclavo sea degradado. Cuando vos eras esclavos de una persona, eran básicamente por algunos motivos muy puntuales. Porque habías contraído una deuda con esa persona y no tenía forma de pagarla, entonces la ley que decía que vos debías servir a esa persona hasta que pagues lo que debías. Otra forma por la cual una persona se convertía en esclavo era porque robaba y debía restituir todo el daño que había hecho. Y si esta persona no tenía para restituir ese daño, se convertía automáticamente en siervo o esclavo de aquella persona a la cual había dañado. También había otra forma de convertirte en esclavo, y era cuando vos eras totalmente pobre y no tenías manera de vivir, podías ofrecerte como esclavo y venderte como esclavo a otra persona para poder subsistir. Ahora, hay algo interesante en esto. La esclavitud en el pueblo de Dios era temporal, no era para toda la vida. El esclavo permanecía esclavo a su señor por 6 años y al 7º año la ley decía que debía ser liberado. Y su amo debía dejarlo libre con todo lo necesario para que esa persona pudiera empezar una nueva vida con bienes materiales, para que no cayera en la pobreza. Fíjense el concepto de esclavitud en el pueblo de Dios. Ahora hay algo que me llamó la atención. Hay algo que realmente nos va a cambiar la forma de pensar lo que es ser esclavo de Dios. Al 7º año, cuando ese esclavo era liberado, tenía la opción de voluntariamente seguir sirviendo a su Señor. Fíjense en Deuteronomio 15, 16 al 17 lo que decía la ley. Si te dijere, está hablando del esclavo, ¿sí? Si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Cuando llegaba el momento de liberar al esclavo, si el esclavo quería, podía ser siervo de esa persona para toda la vida. ¿Cómo lo hacía? Iba delante de su señor y le decía: porque contigo me va bien, porque he prosperado contigo, porque no me he muerto de hambre, porque aún me has provisto una esposa. Esto pasaba, porque me has dado posesiones. Yo llegué a amarte y porque te amo, yo quiero servirte para toda la vida, por más que ahora soy libre. ¿Y qué hacía el amo? Agarraba un punzón, no me pidan que le explique cómo, lo único que sé es que gritaban como locos, pero le ponían contra la puerta y le hacían un hueco en la oreja, ¿sí? Y desde ese momento, para toda la vida,
para siempre, dice la palabra de Dios, ese esclavo pertenecía a ese amo. ¿Por qué motivo? Por amor. Eso es ser esclavo por amor. Llevándolo al plano espiritual. Siempre servimos a alguien, a Dios o a Satanás. En lo espiritual es así. Antes de conocer a Dios, dice la Biblia que éramos esclavos al pecado para muerte. Y vivíamos para satisfacer nuestros deseos pecaminosos. ¿Sí? Estábamos esclavos al pecado y obedecíamos a lo que el pecado y Satanás quería que hiciéramos con nuestra vida. Pero ahora, dice la Biblia, somos esclavos o siervos de Dios, pero para justicia. Y Él nos ha dado una nueva vida. Dice Romanos 6:16, ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así. Tanto se obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como se obedecen a Dios para vivir en la justicia. Voluntariamente te sometes al pecado y vas a ser esclavo del pecado toda la vida. Pero si voluntariamente te sometes a Dios, vas a ser siervo de Dios toda la vida, y esto va a traer bienestar y vida para tu alma. Había una forma de ser libres. Una forma de ser libres. El esclavo por su propio medio no podía liberarse. Dijimos que había contraído una deuda, que era imposible pagarla. Entonces había sido tomado por ese amo para que él pagara todo el daño que había hecho. ¿Sí? Pero había una forma de que ese esclavo fuera libre. Y era que una persona llamado Redentor fuera y lo comprara, con oro o con plata. Y si esa persona que adquiría ese nuevo esclavo quería, tenía el derecho de hacerlo libre para siempre, o que le sirviera. Fíjense lo que Jesús dijo en Juan 8:34-36. Ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, dice Jesús, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. En otra versión, en la Reina Valera, dice, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y esto fue lo que Jesús hizo por nosotros. Todos nosotros, al alejarnos de Dios y vivir en pecado, fuimos vendidos como esclavos al pecado. Estábamos obligados a servir y obedecer sus órdenes, y Satanás nos quería destruir, nos arruinó, nos degradó, nos denigró. Pero solo había una manera de ser libre, que era ser comprados por un Redentor. Y eso hizo Cristo por nosotros. Pero dice 1 Pedro 1:18-21, pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. En conclusión, una vez que Jesús te ha comprado con el precio de su sangre y de su vida, te restaura, te da una nueva vida y no te obliga a que lo sirvas, sino que te da a vos el poder decidir si seguirle o no servirle. Y está en nosotros decirle, Señor, por lo que vos hiciste por mí, porque vos me compraste con tu sangre preciosa, yo quiero voluntariamente servirte para toda la vida, pero no por obligación, sino porque te amo, sino porque me hiciste bien, sino porque me diste una herencia. Y esto es importante, y ya voy terminando, es importante. El Señor te rescató del pecado, te ha hecho su siervo, pero no te deja en condición de siervo, sino que ahora te adopta como un hijo de Dios y te da todas las bendiciones espirituales y toda la herencia espiritual en Cristo Jesús. Amén. El último punto. Dios tiene un propósito
particular para tu vida. Dijimos que Dios tiene un propósito que es general para todos sus hijos. Y este propósito es la gran comisión que Jesús nos mandó a hacer: predicar el evangelio a toda criatura y servirle en esta tarea. Pero dentro de esta gran tarea, el Señor te ha dado un propósito particular. Él te ha dado capacidades que son naturales, como talentos, ¿sí? Hay algunos que tienen facilidad para la música, hay algunos que tienen facilidad para escribir, otros que tienen facilidad para hablar. Estas son cosas que se nace con esa capacidad. Pero lo más importante es que el Señor te ha dado dones y ministerios que son capacidades sobrenaturales para que a través de ellos puedas bendecir a otras personas. Los dones espirituales, obviamente que son para bendición propia. Nos bendecimos de ellos, tenemos comunión con Dios, pero no es el fin. El fin de los dones y los ministerios que el Señor ha puesto en vos es para ser de bendición a otros. Ya habíamos visto este principio. Y serás bendición a todas las naciones de la tierra. Y terminamos con esto. ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo servir a Dios? Recién lo dijimos. ¿Qué tenés en la mano? ¿Qué capacidades ha puesto Dios en vos? ¿Sabés cuáles son tus dones o sabés cuáles son los ministerios en los que Dios te quiere usar? Ninguno de los que está acá puede decir que el Señor no le ha dado un don, sino que el Señor repartió al Espíritu Santo a cada uno un don. Y vos sos muy útil para Dios. Y el Señor te quiere en este lugar para que con ese don contribuyas al crecimiento del cuerpo de Cristo. Que tu hermano pueda llegar a conocer más a Jesús y a la estatura de Cristo a través de tu don. Y vos beneficiarte del don de la otra persona para este fin. Ahora, ¿cómo puedo servir a Dios y cuál es su propósito para mi vida? ¿Cómo lo sabemos? Mira, yo no te puedo decir cuál es tu propósito específico y decirte, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer esto, tu vida tiene este fin, pero sí hay uno que lo sabe y es el Señor. No existe otra manera que no sea preguntándole a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hay promesas del Señor. Dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjense, el Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cómo puedo saber cuál es el propósito para mi vida particular? Pregúntale al Señor. Ten intimidad con el Señor y Él te lo va a revelar. El Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor te va a hacer entender lo que Él tiene para vos. Solamente está en vos decirle, Señor, yo te quiero servir. Y cuando vos pongas tu vida al servicio del Señor, te vas a dar cuenta que tu vida tiene sentido, porque fuimos creados para servir al Señor. No por obligación, sino por amor. Amén. Hermanos, Dios tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Hemos sido creados para ser hijos de Dios. Dios ha prometido bendecirte, pero quiere que seas de bendición para los demás. Él tiene un propósito general en el cual vos estás inserto, pero también tiene un propósito particular para tu vida y vos tenés una misión específica y un don y un ministerio específico con el cual el Señor hará grandes cosas. ¿Lo crees?